Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aldo Jesús Juárez Montalbán y soy un estudiante del Instituto Tecnológico de Chetumal. Y en este video presentaré un análisis integral del caso Chaler y abordándolo desde la perspectiva del cumplimiento de normativa, la ética institucional y las políticas de corrupción de la materia de cumplimiento normativo de la unidad 3, que es la anticorrupción. Bueno, este primer caso es particularmente relevante porque permite entender que la corrupción no siempre se presenta como un acto ilegal evidente, sino se puede presentar como el soborno o el desvío de recursos. No solo ahí, sino también puede manifestarse a través de decisiones institucionales incorrectas o omisiones críticas y fallas estructurales dentro de una organización u empresa. Bueno, en este sentido, mi análisis se centra en tres aspectos fundamentales. El primer punto, la explicación del caso y sus causas reales. El segundo punto, en su relación con los conceptos de corrupción y estructural e integridad institucional. Y como el tercer punto, mi postura crítica sobre las sanciones legales y administrativas que debieron aplicarse en este caso. Todo esto tomando en cuenta como bases de los principios establecidos en la política de anticorrupción a nivel internacional. Bien, el accidente Chalet, antes de platicarse este caso, pues ocurrió el 28 de enero de 1986, cuando el transportador espacial se desintegró a tan solo 73 segundos de haber iniciado su despegue. Y bien, esto provocando la muerte de 7 miembros de la tripulación. Desde un enfoque técnico, la causa inmediata fue la falla de los anillos de sellados conocidos como O-rings o CO-rings, los cuales perdieron su capacidad de funcionamiento debido a las bajas temperaturas registradas en su día del lanzamiento. Pero, sin embargo, lo verdaderamente relevante no es únicamente la falla técnica, sino también el contexto en el que se tomó la decisión de lanzar la nave, ya que diversos ingenieros ya habían advertido que existía un alto riesgo al momento de que se vaya a lanzar, ya que la falla bajo esas condiciones climáticas pues iba a generar un colapso y iba a empezar a fallar hasta que hizo el colapso, recomendando incluso posponer el día de lanzamiento. Pero pues a pesar de las advertencias, los directivos decidieron continuar con la misión, lo que evidencia la gran falta de los procesos de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los altos directivos no quisieron posponer el día de lanzamiento, sabiendo y las advertencias que ya se les habían dado. Ellos decidieron, no, pues vamos a lanzarlo, ya está programado para tal fecha, y esa fecha se lanza sí o sí, llueve o truene o los daños que podría causar. Y esto demuestra que pues no solo por la falta de información, sino por la incapacidad institucional para poder actuar conforme a esta información. Desde la perspectiva de la anticorrupción, este caso puede clasificarse como un ejemplo de corrupción estructural o institucional, ya que esto significa que no necesariamente hubo un acto ilegal, sino que sí existió una desviación de interés público, ya que priorizan objetivos políticos y reputacionales y operativos por encima de la seguridad de los miembros. Y bien, en este contexto podemos identificar varios elementos clave. El primero, la omisión deliberada de las advertencias técnicas, lo que representa una falla integrada de organizacional, porque a pesar de advertencias, pues no, decidieron actuar creyendo que era lo mejor y deliberadamente pues estaban en lo incorrecto. Segundo, la presión institucional para cumplir con los calendarios y expectativas externas. Es decir, como ya estaba programada,
tal fecha y pues ya habían gastos corriendo, pues decidieron lanzarlo a esa fecha en vez de posponer la fecha, ya que según para ese momento los altos directivos no les convendría posponer la fecha de lanzamiento. Y tercero, la ausencia de mecanismos efectivos del control interno que permitieran detener la decisión. Ese comportamiento se relaciona con el concepto de normalización de la desviación, donde prácticas incorrectas se vuelven aceptadas debido a lo anteriormente, ya que no generaron consecuencias graves según los políticos. Porque puedo decir que la organización comienza a considerar como normales esas situaciones, cuando en realidad representan riesgos muy críticos y peligrosos. Además, en este caso refleja fallas en los principales ejes de la política de anticorrupción, en la prevención, porque no se actuó ante los riesgos identificados, en la detención, porque la información no fue valorada adecuadamente, tomando en cuenta los niveles de poder y de jerarquía, ya que los directivos no quisieron escuchar a los ingenieros solo por tener un estatus bajo. Y los directivos, pensando que estaban haciendo lo correcto, pues decidieron, pues yo soy el director, yo me encargo, tú, tú solo ejecuta lo que yo digo, literalmente como de un jefe. Y en la rendición de las cuentas, porque las decisiones no fueron transparentes. También es importante descartar la falta de protección a los expertos técnicos, ya que los ingenieros que advirtieron sobre los riesgos no contaban con mecanismos efectivos para que su voz fuera tomada en cuenta. Ese es un elemento clave en las políticas de anticorrupción modernas, donde se promueve la protección de los denunciantes. Y tomando en cuenta esas políticas, pues ya cualquier persona puede meter la demanda y puede ser sin ningún problema, ya que es demanda anónima y sin perjudicar a la persona. Pero bien, si este caso ocurrió antes de estos marcos actuales, se puede analizar a la luz de instrumentos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esa convención establece principios fundamentales, como la transparencia de rendición de cuentas y la prevención de riesgos. Desde el enfoque del cumplimiento normativo, también se identifican fallas, así como el sistema de control interno, un gobierno corporativo, gestión de riesgo y toma de decisiones basadas en evidencia. La ausencia de esos elementos incrementa significativamente y la probabilidad de fallas institucionales. Además, en este caso, demuestra la importancia de alinear las decisiones organizacionales con el interés público, ya que cuando esto no ocurre, se generan consecuencias graves a nivel humano como institucional. Desde mi postura crítica, considero que sí debieron existir sanciones legales en su momento y sanciones administrativas claras, ya que hubo negligencia institucional grave y toma de decisiones irresponsablemente. La sanción que yo propongo es la siguiente: responsabilidad administrativa, es decir, que si se está cometiendo una falta de irresponsabilidad y destitución inmediata de los directivos, ya que no están tomando muy buenas decisiones y esto puede poner en grave no solo a la organización, sino al personal y llegase de los casos extremos al público, y inhabilitación para ocupar cargos similares, es decir, que se tomen en cuenta los cargos y que a pesar de que no será un director ejecutivo, si desde abajo se está tomando malas decisiones, inhabilitarlo. Y el segundo punto que yo propongo, la responsabilidad penal, ya que por procesos de negligencia profesional y posible tipificación como homicidio culposo. Y bien, tercero, responsabilidad institucional. Sanciones a la organización por no tomar responsabilidades correctas, auditorías obligatorias
opciones de tiempo, es decir, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la organización, pero que siempre y cuando se apliquen las auditorías correctamente. Una reestructuración interna si hay fallos, es decir, si desde el personal desde abajo está cometiendo fallos, hay que darles baja a los cargos del personal y, eh, y también incapacitar a los nuevos. Medidas preventivas, como último punto, la implementación de sistemas de denuncia, protección a los denunciantes, como dije anteriormente, que sea anónimo y que no perjudique a la persona que lo está haciendo, y fortalecimiento del control interno. Considero que la falta de sanciones genera un efecto negativo, ya que permite la repetición de errores y fortalece la impunidad institucional. El segundo caso presenta una situación distinta. Un ciudadano detecta irregularidades en una obra pública, específicamente en la construcción de un puente con fallas estructurales. Y pues al investigar se descubre que el constructor utilizó materiales de muy baja calidad para apropiarse de recursos públicos, lo que constituye un acto directo de corrupción. A diferencia del caso Channel, aquí sí existen delitos claramente tipificados, como desvío de recursos públicos, utilizar material de muy baja calidad y el dinero, pues conservarlo, abusos de funciones y uso indebido de atribuciones. Este caso también detecta la importancia de la denuncia ciudadana como mecanismo clave para el combate a la corrupción. Y en este caso, las conductas están sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que están en el artículo 52 y 53, el Código Penal Federal, artículos 214 y 217, y por último, el artículo 113 de la Constitución, que se da origen al Sistema Nacional Anticorrupción. La intervención de la Fiscalía Anticorrupción permitió investigar y sancionar al responsable, demostrando la aplicación efectiva de esta ley. Y al comparar ambos casos, pues encuentro diferencias claves. En el caso del Channel, corrupción indirecta, estructural, no hay delito claro, fallas institucionales, falta de sanciones inmediatas. Y en el camino de la integridad, corrupción directa, delitos claramente tipificados, intervención legal y sanciones efectivas. Esto demuestra que la corrupción puede presentarse tanto en forma visible como invisible, pero en ambos casos genera consecuencias muy graves. Consecuencias que no generan, es decir, consecuencias que no son lo mismo, son diferentes casos, pero tienen un solo objetivo, es decir, generando consecuencias al público en general. Desde nuestra postura, ambos casos debieron implicar sanciones, aunque en distintas naturalezas. En el caso del Channel, destitución de responsables, inhabilitación, responsabilidad por negligencia, reformas institucionales obligatorias. Y en el segundo caso, prisión de delitos de corrupción, sanciones económicas, inhabilitación y reparación del daño. Y en conclusión, el caso Channel demuestra que la corrupción no siempre es visible ni ilegal en apariencia, pero puede tener consecuencias devastadoras. Y también evidencia en las fallas de la ética institucional, en la falla de transparencia, la presión organización puede influir negativamente en decisiones críticas. En conclusión, pues, la lucha anticorrupción no solo implica sancionar, sino también prevenir, fortalecer instituciones y garantizar la toma de decisiones con base de evidencia e interés público. Y esto sería todo de mi parte. Gracias.